Ya chicos, buenas noches. Eh, Nos habíamos quedado en la pregunta número 52. Ya espero que me escuchen bien. Nos habíamos quedado en la pregunta número 52 y ya lo habíamos desarrollado. A ver. La pregunta número 52 ya lo habíamos estado desarrollando y me había quedado explicando ya hasta esta parte de acá. Disculpen que se cortó la señal y ya tuvimos que parar, ¿no? Para los que no han estado en la clase, la otra parte ya, bueno, va a quedar, se va a acoplar el video y va a quedar como uno solo, ¿ya? Pero la parte anterior ya la he explicado y para ya no estar regresando, ¿no? Ya lo van a escuchar con más detalle. Simplemente para continuar con la pregunta y seguir con otras, ¿ya? A ver, me había quedado acá en el cual hay una situación de insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo te puedes armar un algoritmo en tu mente, ¿no? Mira, si tú tienes una situación donde la saturación de oxígeno disminuye, probablemente esta saturación de oxígeno, para que yo lo diagnostique como una insuficiencia respiratoria, tiene que ser menor de 90%, ¿ya? Que eso es similitud o es igual a hablar como decir un PO2, una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Esa es la definición de insuficiencia respiratoria aguda, ¿ya? La definición de insuficiencia respiratoria aguda es porque se hace el diagnóstico a través de análisis de gases arteriales, en el cual yo saco sangre arterial, lo analizo en un procesador y me va a decir si es que la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio, ya es una IRA, ¿no? Ya es una insuficiencia respiratoria aguda. Pero yo puedo usar el pulsoxímetro, ¿no? El pulsoxímetro no es muy invasivo, o no es invasivo en este caso, pero si la saturación está menos de 90, yo podría hacer una analogía que probablemente este paciente está haciendo una insuficiencia respiratoria, ¿ya? De hecho, que la saturación de oxígeno hay que medirlo con ciertos criterios, ¿no? Que las uñas no estén pintadas, que el paciente esté en reposo, y otras situaciones que están por ahí metidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te dije antes de que se corte la transmisión de la clase? Fue lo siguiente, ¿no? Yo tengo esa situación de que la saturación de oxígeno está baja, entonces tengo que preguntarme cómo está la gradiente alveolo arterial. ¿Cómo está la gradiente alveolo arterial? ¿Ya? O sea, la presión, pocas palabras, de oxígeno arterial, ¿sí? Y eso se tiene que restar con la presión alveolar menos la presión arterial, ¿no? Esa es la gradiente, esta es la gradiente alveolo arterial. La A de mayúscula es alveolo y la A de arteria, ¿sí? De flujo sanguíneo. O sea, eso quiere decir de la siguiente manera. Aquí tenemos un alveolo, ¿no? Aquí va a haber una determinada presión que llega al alveolo y ese es el PA mayúscula, presión alveolar de oxígeno. Y la presión que llega acá de oxígeno en las arterias es la presión arterial de oxígeno a nivel de la circulación, a nivel arterial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo ver múltiples situaciones. Para que la gradiente sea normal, ¿ya? Para que la gradiente alveolo arterial sea normal, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, el típico caso de cuando uno viaja a altura. Cuando uno viaja a altura, acá lo voy a resaltar, cuando uno viaja a altura, a gran altitud, ¿ya? Conforme va subiendo de altura, 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, 4.000, va a disminuir la presión atmosférica. Y si disminuye la presión atmosférica, va a disminuir la presión alveolar de oxígeno. O sea, va a disminuir la presión de oxígeno que va a llegar a los alveolos. ¿Me dejo entender? Y por ende, si es que disminuye la presión, acá lo voy a poner otro color, si disminuye la presión atmosférica y por ende disminuye la presión alveolar que llega a los alveolos, valga la redundancia, va a disminuir la presión arterial de oxígeno. O sea, va a llegar menos menos oxígeno a la sangre arterial. Entonces, también va a disminuir la presión arterial y oxígeno. Entonces, como ambos están disminuyendo,
ya el gradiente alveolar va a ser normal, o sea, no se va a alterar. Entonces, si es que yo tengo un gradiente normal, pero tengo una presión arterial de oxígeno disminuida, ya puedo encontrar esta situación. Gradiente normal, ya, gradiente normal. ¿Sí? Voy a resaltar otro color mejor, porque el verde era abajo, ya, con gradiente alveolar normal. En el caso de una gran altitud, ya, de una gran altitud, gradiente normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viajo a gran altitud, la presión atmosférica disminuye, la presión inspiratoria de oxígeno disminuye, por ende disminuye la presión alveolar y por ende va a haber menor presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y la fracción porque la fracción inspiratoria de oxígeno disminuyó. Y eso es en gran altitud. Pero como disminuyó la presión arterial de oxígeno, hay situaciones en las cuales esta presión arterial de oxígeno puede llegar a ser menor de 60. Entonces puede haber una insuficiencia respiratoria con gradiente alveolo arterial normal y con un PCO2 normal, ¿sí? Entonces estamos frente a un cuadro típico de grandes alturas, ¿no? Cuando se viaja a altura, ¿no? Gran altitud. Ese es un mecanismo. Ahora, ¿qué pasaría? Ese es uno de los mecanismos fisiopatológicos, ¿ah? Yo te había dicho que habían 5 mecanismos. Uno de los mecanismos fisiopatológicos era cuando disminuía la presión inspiratoria de oxígeno, ahí está, o disminuía la fracción inspiratoria de oxígeno. El otro mecanismo, ¿ya? El otro mecanismo es por un cuadro de hipoventilación, ¿ya? Cuando tenemos un cuadro de hipoventilación, ¿ya? Es, por ejemplo, en casos de sedación, ¿no? Por uso de anestésicos o uso de medicamentos que puedan generar depresión respiratoria, en pocas palabras, ¿sí? O enfermedades que también generen depresión respiratoria, ¿no? Por ejemplo, enfermedades neuromusculares o del diafragma. Recuerda que, por ejemplo, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, la poliomiositis, etcétera, enfermedades que puedan afectar la musculatura respiratoria, pueden generar hipoventilación. Pregunta de examen, ¿ah? ¿Cuál es el músculo por excelencia o principal de la respiración? El diafragma. Esa ha sido pregunta del residente médico del 2019, por si acaso. ¿Ya? Que también te pusieron cuál es el músculo inspiratorio principal de la respiración. Te ponían esternocleidomastoideo, escalenos y por ahí estaba diafragma. Ya tengo en consideración. Entonces, si el diafragma falla, que es el músculo principal de la inspiración y del trabajo respiratorio, el ser humano va a entrar en un cuadro de hipoventilación. Y si es que no funciona la caja torácica correctamente, la musculatura, ¿qué va a pasar? El CO2 que está acá, el CO2 que está en la sangre, no va a salir, pues, no sale, ¿sí? Porque lo normal es que entre oxígeno, o sea, los alvéolos entre oxígeno y salga CO2. Pero como no hay la fuerza muscular para que expulse el CO2 empieza a acumular en la sangre, ¿sí? Y eso que hace que se eleve. Y eso que genera hipercapnia, ¿sí? Cuando es mayor de 45. Entonces, si es que tenemos un problema, ¿no? De gradiente alveolo arterial normal, porque aquí el problema no es con la presión de oxígeno, acá el problema es con la presión de CO2. Entonces, el gradiente alveolo arterial va a ser normal. Pero si el PCO2 está aumentado, eso es por un mecanismo de hipoventilación. ¿Ya, chicos? Por un mecanismo de hipoventilación. Ahora, esos son los dos mecanismos. Ahora tenemos otros 3 mecanismos que tenemos que revisar, ¿ya? En forma resumida. ¿Qué pasaría si es que yo tengo mi presión arterial de oxígeno disminuido, ¿no? Porque esa es la definición de insuficiencia respiratoria, o en este caso con la saturación, ya que es una analogía, pero el gol estándar es el análisis de gases arteriales. ¿Qué pasaría si mi gradiente alveolo arterial está normal y mi presión arterial de CO2 está, perdón, el gradiente alveolo arterial está aumentado y el PCO2 está normal, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué situaciones están aquí metidas? Uno, por ejemplo, acá está alteración de la difusión, ¿ya? La alteración de la difusión. Aquí lo voy a resaltar con este color acá. Alteración de la difusión. Por ejemplo, en cuadros de EPI o de PIT, ¿no? De enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el alveolo aquí, ¿no?
Tenemos el alveolo aquí, acá está la membrana, perdón, los capilares, y por acá va a estar la membrana, ¿no? Va a haber tejido intersticial que se va a empezar a acumular aquí. Se acumula fibra de colágeno, tejido intersticial, tejido conectivo. Entonces, el oxígeno que debería entrar, ¿no?, de manera adecuada, va a tener dificultad para difundir, ¿sí? Va a tener dificultad para difundir. Entonces, la presión alveolar en oxígeno llega normal, porque yo estoy respirando el aire atmosférico normal, o sea, el aire ambiente normal. Pero el problema va a ser cuando difunda, cuando pase a la sangre. Entonces aquí es normal, pero cuando pase a la sangre va a estar disminuido. Entonces la presión arterial de oxígeno va a estar disminuida. Entonces, si este está normal y este está disminuido, ¿cómo te va a salir el gradiente? Aumentado, pues, ¿no? Es como si estuviera restando algo que está normal, ¿sí?, menos algo que estoy restando que está disminuido, me va a salir el gradiente, ¿no? Alveolo arterial me va a salir aumentado, ¿sí? Esa es la explicación, ¿ya? Porque hubo una enfermedad inflamatoria intersticial. Ya, ese es uno del tercer mecanismo, ¿ya? Ese es el tercer mecanismo. Si te preguntan, hipoxemia, ¿no? O bueno, presión arterial de oxígeno menor de 60 y el gradiente alveolo arterial sale aumentado con el PCO2 normal, entonces probable mecanismo puede ser por alteración de la difusión. Y ahí tenemos tres mecanismos, ahí tenemos hasta ahorita tres. Aquí te he puesto uno, aquí lo voy a resaltar, uno, aquí te he puesto el segundo mecanismo por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno y acá está el mecanismo 3. ¿Ya? Ahora, para que recuerden, anteriormente lo he explicado ya. Acá estaban, espérense, a ver. Acá estaban los mecanismos. Mira, uno era disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, de la presión inspiratoria de oxígeno. Ya te expliqué cómo es el mecanismo. Ya te expliqué la hipoventilación. Ya te expliqué la alteración de la difusión, de esos tres. ¿Ya? Ahora falta alteración del BQ, que es la ventilación, perfusión, y el chun eléctrico, digo, el chun derecha-izquierda, estoy hablando. ¿Ya? Chun derecha-izquierda. Chicos, entonces, eso, lo anterior no se preocupen, chicos, se ha quedado grabado, se va a unir el video, sino que se cortó la transmisión, ya hasta ahí habíamos avanzado. Listo, entonces, ya, seguimos acá, ¿no? Entonces, lo siguiente es, ¿no? Si es que el gradiente alveolo arterial me sale aumentado y el PCO2 me sale normal, ¿sí? Recuerda, ya, la presión arterial de CO2, lo normal es de 35 a 45, pues, ¿no? Milímetros de mercurio. Él debería estar en este intervalo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que yo descarto que puede ser por una alteración de difusión y yo como veo que el PO2 está disminuido, yo como voy a buscar elevar la presión de oxígeno arterial, dando oxígeno, pues, ¿no? Administrando oxígeno, porque es lo que falta. Entonces, yo lo que hago, administro oxígeno, ¿sí? Administro el oxígeno. Y si yo al administrar el oxígeno tengo dos situaciones. Si la hipoxemia se corrige, ya, bacán. Probablemente hay un desequilibrio BQ, ¿no? Un desequilibrio de la ventilación, perfusión. ¿Y en qué situaciones son frecuentes ver esto? Por ejemplo, en neumonías, ¿no? En casos de neumonías, en casos de asma, en EPOC, ¿no? Edema agudo de pulmón y en cuadros de insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, en casos de neumonía, ¿no? Que es el caso típico. Bueno, lo voy a poner acá mejor. El caso de neumonía, ¿no? Más o menos un esquema de resumen, ¿no? Para que entiendas. Más o menos es el caso de neumonía, ¿no? Tenemos un alveolo acá, tenemos otro alveolo acá, ¿no? Y cada uno va a tener su capilaridad, pues, ¿no? Su flujo sanguíneo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el caso de las neumonías, el alveolo se llena de secreción, ¿no? Exudado, moco purulento, etcétera, ¿no? Todo lo que tú podrías considerar en este caso, ¿no? Un exudado. Neumonía bacteriana, ¿no? En este caso, neumonía bacteriana. Entonces pasa lo siguiente, ¿no? Igualito viene la presión alveolar de oxígeno, llega la cantidad de oxígeno a los alvéolos, y acá también va a llegar. Pero si tú notas en donde va a haber menos cantidad
presión arterial de oxígeno va a ser en este alveolo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber moco o va a haber exudado que va a dificultar el paso del oxígeno a la circulación arterial, ¿no? ¿Sí? Aquí llega de forma normal. Entonces pasaría casi el mismo mecanismo que está acá, pues, ¿no? Llega la misma cantidad de oxígeno a los alveolos, pero hay dificultad para pasar, ¿no? Para ventilar, en este caso, las zonas perfundidas. Pero ojo, chicos, hay mecanismos en el cual al ver esta dificultad de ¿cómo se llama? De que, de que llegue menos oxígeno a la sangre, se genera una vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción, ¿sí? Como un mecanismo reflejo. Y esa vasoconstricción va a hacer que se dirija o se genere un shunt, ¿no? Un shunt, por así decirlo. Por eso que la neumonía también es pues, como un cortocircuito. Se genera un shunt, ¿no? Y se generen vasos, ya, o sea, se cierran estos vasos de acá, donde están mal perfundidos, donde están mal perfundidos, acá se van a cerrar los vasos, se cierran y dicen, acá no me sirve, no me sirve, entonces se cierra. Y el flujo de sangre se va a dirigir a donde los alveolos sí están bien perfundidos, ¿no? Va a buscar perfundir los alveolos que están sanos, por así decirlo, ¿no? Entonces, quieras o no, la presión, y eso se da a través de los poros de Kohn, los poros de los poros accesorios que existen, ¿no? Entonces, eso va a generar que se genere un shunt, por eso es el otro mecanismo de la neumonía, ¿ya? Es el quinto mecanismo de la insuficiencia respiratoria, ¿no? Por neumonía, por cortocircuito verdadero, ¿ya? Pero muchas veces la hipoxemia no corrige este daño, ¿no? Porque el mecanismo se puede, hasta cierto punto te va a tolerar, ¿ya? Entonces, la presión arterial, la presión alveolar de oxígeno se va a mantener normal. Pero como se están vasoconstriyendo otros vasos, al fin y al cabo se van a perfundir los alveolos sanos, ¿no? Por así decirlo. Pero como se están vasoconstriyendo otros vasos, quieras o no, la presión arterial de oxígeno en esos vasos va a estar disminuido, ¿no? Y se va a conservar esta relación, ¿no? Entonces, por eso que el gradiente del alveolo arterial es aumentado, ¿ya? Y en algunos casos donde igual ocurre con edema agudo de pulmón, ¿ah? Igualito ocurre, ¿ya? Y, por ejemplo, si es que no se corrige la hipoxemia, ¿ya? Puede que ya la neumonía sea muy grave, o que se genere el famoso cortocircuito o shunt, ¿no? En los casos de, por ejemplo, aquí ven, cortocircuito cardíaco. Y, por ejemplo, hay, acá está el corazón, ¿no? Y haya un foramen oval abierto y el flujo de sangre vaya de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, la sangre ya no pasa por los ventrículos izquierdos y ya no pasa por los pulmones para que pueda ser perfundido. Pasa directamente a la aurícula izquierda, ¿sí? O igualmente puede pasar a nivel del cortocircuito derecha-izquierda a nivel ventricular, ¿sí? O puede que sea al revés también. Chicos, entonces hay que tener en cuenta esos mecanismos de cortocircuito. Y por atelectasia también lo consideran por insuficiencia cardíaca y por cortocircuito intrapulmonar. Listo. Entonces, aquí le he colocado, ¿ya? Aquí he colocado esta imagen para que recuerden, ¿ah? Ojo, siempre les digo, todo lo que les estoy dando, todos los datos, son importantes porque han preguntado y es necesario para su aprendizaje, ¿ya, chicos? Entonces, miren, ¿qué es lo que han preguntado, ya? ¿Cuál ha sido la pregunta de examen siguiente? Músculo, ¿ya? ¿Cuál es el músculo inspiratorio principal? Acá está, músculos inspiratorios principales. Y está de celeste todavía, ahí te están diciendo, el músculo diafragma, cuando se relaja. Cuando se relaja, el diafragma se desplaza hacia abajo, ¿sí? Entonces, músculo principal en la inspiración, el diafragma, marcas esta clave. Ya se han preguntado. ¿Qué otros músculos puedes usar en la inspiración? Son el esternocleidomastoideo, el escaleno, los pectorales menor, los intercostales, pero eso más que todo son cuando hay una inspiración forzada, ¿no? Ya, ese es en un cuadro de inspiración forzada, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo hago una inspiración,
también forzada, inspiración forzada, ¿ya? Es todo lo contrario, voy a hacer uso de musculatura accesoria, como también el esternocleidomastoideo, el escaleno, el pectoral, ya los intercostales internos, y eso sería una inspiración forzada. Entonces, date cuenta que el diafragma tanto participa en inspiración como en la inspiración, ¿no? En las dos fases. Pero que han preguntado principalmente en la inspiración, ¿ya? Aquí lo estoy señalando con un asterisco. Chicos, eso hay que tener en cuenta. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Igual te lo preguntaron así, ¿no? Músculos principales usados en la inspiración, diafragma. ¿Ya? Diafragma es el que siempre va a estar metido ahí, ¿ya? El diafragma. Ya, eso es pregunta de examen, ya se ha venido, ¿ya, chicos? Listo, entonces aquí, si ya entendiste estos mecanismos de acá, entonces vas a poder deducir estos cuadros. Ya, estos cuadros, por ejemplo, vamos con el cuadro de la disminución de la presión de oxígeno. Voy a altura, disminuye la presión atmosférica de oxígeno, entonces por ende disminuye mi presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Mi presión de CO2 se va a mantener normal, por ende mi gradiente alveolar va a estar normal, igualito, ¿no? Hay una hipoventilación, disminuye mi presión arterial de oxígeno, pero el PCO2 está aumentado porque me cuesta expulsar el CO2. La musculatura puede estar alterada. Mi gradiente alveolar arterial va a estar normal. Pero, por ejemplo, si es que yo tengo una alteración de la difusión como el EPIC, ¿no? Disminuye la presión arterial de oxígeno, mi PCO2 puede estar normal, pero el gradiente alveolar arterial va a estar normal. Igual que ocurre en el SHUNT, igual ocurre en la alteración BQ. Pregunta de examen, ¿ya? De todos estos mecanismos, ¿cuál es el más frecuente? El desequilibrio BQ. Pregunta de examen, así va. ¿Por qué? Porque acá estamos jugando en neumonía, los mecanismos de neumonía, ¿ya? Ya, este es el más frecuente, el más estudiado, y ese es el que te van a colocar en las clases, el más frecuente de todos los 5 mecanismos: cortocircuito, desequilibrio BQ, alteración de la difusión, disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno, por hipoventilación. El más frecuente es no te olvides, es el más frecuente. Listo. Igual acá, mira, alteración de la difusión, a tu mente tiene que venir allá, ahí está el EPIT, ¿no? Enfermedad pulmonar intersticial, ¿ya? El gradiente alveolar arterial va a estar aumentado aquí, ¿no? Y si hay buena respuesta al oxígeno, como está acá, sí, se corrige con el oxígeno. La hipoventilación, sobredosis de narcóticos, medicamentos que te depriman el sistema nervioso central o el sistema respiratorio, ¿no? La parte del bulbo raquídeo, todas esas cuestiones que pertenecen o funcionan en el aparato respiratorio, ¿no? Síndrome de hipoventilación alveolar, ¿no? Guillain-Barré, ya te había dicho, ¿sí? Disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno cuando viajas a grandes altitudes, ahí está, ¿sí? El gradiente alveolar arterial, normal, ¿ya? El SHUNT, ya, la atelectasia, las fístulas vasculares, ¿no? Las comunicaciones interventricular, por ejemplo, ya, ahí puede estar aumentado. Y el desequilibrio BQ también aumenta. Entonces, ahí está la explicación de cada uno, ya, de cada uno de los mecanismos. Igualmente está aquí, si te preguntan de todos ellos, ¿cuáles no se corrigen con oxígeno? El SHUNT, de derecha a izquierda. El SHUNT de derecha a izquierda, ese sí no se corrige, ya, no se corrige en este caso, ya. Los demás sí se puede corregir con el oxígeno. Y, por ejemplo, la neumonía, que es un cuadro de desequilibrio BQ, sí se corrige con el oxígeno, ¿no? Es por eso que el tratamiento de la neumonía es el oxígeno como oxigenoterapia, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra situación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos alvéolos, ¿no? Dos alvéolos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo ministro oxígeno, ¿no? Cuando yo ministro oxígeno al 100%, ¿no? Cuando yo ministro oxígeno al 100% en un SHU, ¿no? De derecha a izquierda, este paciente no responde, porque por más oxígeno que yo le dé, el cortocircuito no va a generar que el oxígeno llegue y perfunda bien las arterias, ¿no? O pase bien o se oxigene correctamente, ¿no? Pero en cambio, si es que yo hago esto
en un desequilibrio BQ, en un cuadro de neumonía, ¿ya? Ese desequilibrio BQ se va a ir corrigiendo, ¿ya? Va a ir a las zonas poco ventiladas, ¿no? Y aumentará notablemente, en este caso, la presión arterial de oxígeno. ¿Sí, chicos? Y aquí, por ejemplo, tenemos un algoritmo, ¿ya? Un algoritmo. Muchas veces estos algoritmos son un poco confusos, pero con los mecanismos que te he explicado de ¿cómo se llama? De la fisiopatología lo vas a poder entender, ¿ya? Por ejemplo, la gasometría nos corresponde que hay una presión arterial de oxígeno menor de 60, eso me dice insuficiencia respiratoria, de arranque, ¿no? De arranque. Si es que es mayor, no es una insuficiencia respiratoria, probablemente sea una simple hipoxemia, ¿no? Hipoxemia. Pero ahora, si es que es un cuadro de insuficiencia respiratoria, sigue la manito, tengo que preguntarme si es agudo o es crónico. También te expliqué anteriormente, en las primeras partes, te expliqué cómo identificar un agudo y un crónico. Si es un agudo, veo si hay hipercapnia, si veo que el CO2 está aumentado. Si el CO2 está aumentado, ¿cuál es el mecanismo? Hipoventilación. Piensas ahí, ¿no? Tendrá su polimiocitosis, tendrá su Guillain-Barré, tendrá su miastenia gravis, tendrá un tumor en el bulbo raquídeo, no lo sé, algo que te genere que el continente respiratorio esté afectado, ¿no? O sea, que el pulmón no esté afectado, en pocas palabras, sino todos los aparatos o sistemas que son ajenos al pulmón, que participan en la respiración, pueden estar afectados, ¿no? Y me pregunto, si el gradiente alveolo arterial se afecta, ¿no? Se afecta, yo tengo que preguntarme si es que está normal, si es una hipoventilación, por el segundo mecanismo, hipoventilación. Pero si es que está aumentada, puede ser una hipoventilación, pero hay otro mecanismo. ¿Se corrige con el oxígeno? Muy bien. Si se corrigió, probablemente una alteración BQ, ¿no? Un cuadro de neumonía probablemente. Entonces, para eso yo le pido una radiografía de tórax. Si es que está opacidades localizadas, nos haría sospechar, por ejemplo, un cuadro de neumonía, ¿no? Y si no se corrige, SHUNT. Siempre cuando no se corrige con el 100% de oxígeno, es más probable que sea un SHUNT, ¿ya? Sea un SHUNT. Listo, chicos. Ahora, si no hay hipercapnia, no, pero el gradiente alveolar arterial está aumentado, no, tengo que preguntarme, probablemente la presión arterial de oxígeno inspiratorio está afectando, ¿ya? Entonces, recuerden que un paciente con insuficiencia respiratoria aguda siempre lo vas a tener que encontrar con oxígeno, pues, ¿no? Es bien raro que tú digas, el paciente tiene neumonía y esté sin oxígeno, ¿no? Es bien raro porque esos pacientes llevan una insuficiencia respiratoria, la presión arterial de oxígeno baja, incluso con el COVID, ¿no? Una neumonía viral te puede generar, la gente ha muerto por déficit de oxígeno, ¿no? Por eso ha muerto más la gente, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias puede traer la hipoxemia? El paciente puede estar taquicárdico, taquimnéico, ansioso, sudoración profusa, confusión, cianótico, puede estar hipotenso, bradicardia, puede ser convulsiones, puede ser coma, ¿no? Y consecuencias de la hipercapnia, el paciente puede afectar el sistema nervioso central, somnoliento, letárico, temblor, cefalea, asterixis, papiledema, incluso hasta el coma, ¿ya? Ahí son algunas características, ¿ya? Aquí hay otras manifestaciones clínicas según síntomas dependientes de la hipoxemia y otros dependientes de la hipercapnia, ¿ya? Ahí lo puedes ir leyendo con detenimiento, cuáles son neurológicos, cuando hablamos de cardiovasculares, cutáneos, ¿no? Puede haber cianosis, respiratorio, que es la disnea, y si son dependientes de la hipercapnia, neurológicos, ¿no? Igual cardiovasculares, cutáneos, etcétera, ¿ya? Eso lo puedes leer con calma. Listo. Y aquí también, bueno, te dejo otro esquema en el cual la insuficiencia respiratoria aguda tú lo puedes definir, ¿no? Si no es hipercápnica o es hipercápnica. Si es hipercápnica, tu mente tiene que venir cómo está la presión arterial y la alveolar arterial, ¿no? El gradiente alveolar arterial. Si está normal, ya probablemente este paciente consumió narcóticos, barbitúricos, ¿no? O hay una infección del sistema nervioso central o un SB, no sé, algo que generó que el aparato respiratorio, sea central o muscular, esté afectado, ¿no? Entonces eso nos hace pensar. Si está alterado o nos haría aumentado, nos haría escuchar en cuadros de una patología pulmonar asociada, ¿no? Igualmente, si no es hipercánico, vemos la radiografía, opacidad difusa, localizada, mira, neumonía.
Ya, si no es hipercámica. Igualito, el mismo esquema del que te había explicado anteriormente. Ahí lo puedes ver con detenimiento, una de las causas, una por una. ¿De chicos? Y es que ustedes entiendan los mecanismos que ya les he explicado al inicio. Igualmente, nuestro algoritmo, tienes tu sospecha clínica, lo confirmas mediante tu gasometría arterial, haces tu test que ya te había explicado, ¿no? Tu test de Hallen para ver si es que hay buena circulación colateral, si necesita oxigenoterapia, si es que responde, probablemente es todo lo mecánico, puede ser cualquiera de los mecanismos menos el show, ¿ya? Y ver si es que necesita ventilación mecánica, pues ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a ventilación mecánica, ¿ya? Ventilación mecánica. Aquí te dejo otro algoritmo que te puede servir, ¿no? De cómo diagnosticar o ver, ir a la causa directa de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Igualmente aquí, ¿ya? Igualmente aquí, este de aquí incluso está un poquito más ordenado. De frente yo pregunto, ¿es una IRA? Claro. ¿Cuál diagnóstico? Menor de 60 milímetros de mercurio. Ese es mi diagnóstico, ¿sí? ¿Quiero ser más exquisito? Diré tipo 1 o tipo 2, que son los más frecuentes. Si es tipo 1, ya, entonces solamente hay PA2, la presión arterial de oxígeno está disminuida y el PCO2 está normal. Entonces está normocámica, ¿no? Normocámica, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si es que el PCO2, la presión arterial de oxígeno está disminuida, pero el PCO2 está aumentado? Por ejemplo, en casos de hipoventilación, eso sería una insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Percano, ¿no? Y es lo que se esperaría, por ejemplo, encontrar acá, ¿no? Mira, si el PCO2 está aumentada, el cuadro más clínico o el mecanismo más frecuente es la hipoventilación, ¿no? Me pregunto igualito, la gradiente si está aumentado o no. Si no está aumentado, hay depresión respiratoria. Si no, busco otros mecanismos y busco si es que se corrigió o no se corrigió. Si se corrigió, probablemente hay una alteración del BQ, ¿no? Y si no, veo si es que hay un shunt metido por ahí, un shunt intracardíaco. Pero si es que el gradiente, el PC2 estuvo normal en todo momento, el gradiente no aumentó, probablemente es porque viajó a altura, ¿no? Disminución de la presión respiratoria de oxígeno, etc. Listo, acá hay otro algoritmo que te va a servir también, revísalo con mayor detenimiento, ¿ya? Lo puedes revisar con mayor detenimiento, cuando es alto, qué hacer, cuando sacas tu gasometría, ¿no? ¿Qué pasa si es que la presión arterial está disminuida, si está aumentada, etcétera, ¿no? Listo. Y aquí, bueno, aquí te dejo algunos criterios clínicos para valorar si es que se reagudizó, ¿no? Criterios clínicos y criterios gasométricos para ver si es que una insuficiencia respiratoria crónica se ha reagudizado. ¿Ya, chicos? Estos son datos extras, ¿ya? Son datos extras. Simplemente aquí el mensaje es que si es que el cuadro es neumonía, yo tengo que tratar la causa de fondo también, pues, ¿no? Tengo que darle ceftriaxona, ¿ya? 1 gramo o 2 gramos intravenosa, por ejemplo. Es el tratamiento empírico. Levofloxacino, ¿ya? Acitromicina, moxidina, todos los mecanismos que están ahí, todos los medicamentos que están ahí dependiendo del germen, ¿no? Si que tiene asma, tengo que dar broncodilatador, corticoides, etcétera, ¿no? Bromuro hiperatropio. Si es que está con su TEP, tengo que darle su tremobolismo pulmonar, tengo que anticoagular con enoxaparina, anteplaza, depende del cuadro, ¿no? El EPOC también tengo que dar corticoides, salbutamol muchas veces, ya. Si es una insuficiencia cardíaca con edema agudo del pulmón, tengo que hacerlo orinar con furosemida, darle nitroglicerina para que el corazón no trabaje menos, ¿no? Y hay unos criterios de gravedad para ver cuando intubo al paciente, lo pongo en ventilación mecánica, ¿no? Eso lo puedes poner pausa y leerlo con detenimiento. El paciente muchas veces con insuficiencia respiratoria va a estar con cánula, ¿ya? Con cánula y va a estar respirando de esa manera, ¿ya? Aquí hay unos criterios de oxigenoterapia de domicilio, ¿ya? Más que todo en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya, chicos? ¿Qué enfermedades pueden generar que uno esté dependiente de oxígeno de por vida, ¿no? Que son ya, bueno, insuficiencias cardíacas, perdón, insuficiencias respiratorias crónicas, ¿no? Más que todo. Listo, chicos. Y esta es la siguiente pregunta que vino en el residentado médico del 2000, del mismo 2020, ¿no? Que también vino de este año. Esta es otra pregunta ya, ¿no? A ver. Hasta ahí sí vamos bien, chicos. ¿Me responden?
se duerman.